Buenos días, doctor. Buen día. Vamos a iniciar la clase. Y empezamos con faringe, patología faríngea. Revisen la anatomía y la fisiología, también la semiología. Esto está contenido en el diamante, es bastante resumido, simple, anatomía, fisiología y semiología. Bueno, aquí solamente vamos a recordar que la faringe es este conducto que están viendo acá, que en su parte más alta, que se llama nasofaringe, rinofaringe o epifaringe, está detrás de las coanas, debajo del seno esfenoidal, y es la única parte de la faringe que solo tiene que ver con la función respiratoria, el paso del aire. Luego tenemos la orofaringe, que también se llama mesofaringe, que es esta región de acá, que es básicamente lo que ustedes ven cuando hacen o piden que el paciente abra la boca y deprime la lengua. Y luego viene la hipofaringe o laringofaringe también, que está del borde superior de la úvula, de la epiglotis, perdón, hasta la entrada del esófago, tiene una forma de embudo. Y la fisiología aquí es muy interesante porque tanto en oro como en hipofaringe coexisten las funciones respiratoria y deglutoria. Entonces tiene que haber un mecanismo bastante sofisticado para evitar que interfieran una con otra. Bueno, hoy día vamos a ver faringoamigdalitis aguda. Es una patología que típicamente tiene como síntoma principal el paciente que consulta por dolor de garganta. Doctor, me duele la garganta. Es el escenario típico y frecuentísimo. ¿Cómo definimos a la faringoamigdalitis aguda? Como una inflamación. Pueden haber fenómenos inflamatorios o infección o los dos de evolución aguda, horas, días, pocos días, que afecta a la mucosa de la faringe, de toda la orofaringe, y o el tejido linfoideo adyacente, que eso es anillo linfático de Valdeir. Esta visión de la faringe, naso, oro, hipofaringe, esta es una lámina del Testi que es fantástica porque estamos viendo la faringe en su conjunto, pero como si nosotros fuéramos la columna vertebral desde atrás. Entonces, en la epifaringe o rinofaringe, lo que vemos es que hay unos acúmulos de tejido linfoideo, todo lo rojo o rosado es el anillo linfático. En el techo de la nasofaringe tenemos en los niños los adenoides, se atrofian en el adulto. Alrededor de los orificios de la trompa de Eustaquio, la amígdala tubárica. A nivel de la orofaringe, la amígdala palatina, que son las clásicas amígdalas, pero también en la base de la lengua encontramos las amígdalas linguales. Ahora, aparte de estos acúmulos macroscópicos clásicos, también hay una cantidad de nódulos que se pueden ver en algunos pacientes, así de esta forma, distribuidos difusamente en toda la faringe. Y también hay acúmulos microscópicos. Entonces, todo esto constituye como una especie de filtro que está destinado a capturar los gérmenes que ingresan por la vía respiratoria o la vía de ingesta de alimentos. Los captura a los gérmenes, los reconocen y crean inmunidad. Ese es el papel de anillo linfático de Valdeir. Bueno, estos elementos que están en la faringe participan de los fenómenos inflamatorios patológicos que encontramos en la faringe, sobre todo en la orofaringe, que es lo que vamos a ver hoy. Ahora, ¿por qué puede ocurrir este fenómeno inflamatorio o infeccioso? Tenemos desde ya infecciones que pueden ser virales, bacterianas, micóticas, fusospirilos, tenemos rara.
Raro, muy raro. Hay una variedad de angina por Fuso Spirilus que se llama angina de Vincent o Vincent, que es muy rara. Luego tenemos fenómenos irritativos, así, inflamación, irritación por inhalantes, tabaco, inhalantes profesionales, químicos, inhalantes químicos o irritantes como el jugo gástrico, que se produce cuando hay faringitis por reflujo gastroesofágico. Y también en la alergia, los pacientes alérgicos, vamos a ver faringitis irritativa alérgica. Ahora, de todas estas posibles etiologías, las dos principales que nos interesa en esta clase son la viral y la bacteriana, las más frecuentes. Y es el clínico que tiene que hacer la diferenciación habitualmente entre estas dos, y es importante que la haga porque en una vamos a usar antibióticos y en la otra no. Bueno, la amigdalitis aguda bacteriana tiene como sinónimos amigdalitis aguda, amigdalitis purulenta, pultácea, faringoamigdalitis eritematopuláceo. Hay una forma de describir los hallazgos del examen físico, el aspecto de la amigdalitis. Entonces sería faringoamigdalitis con eritema y pus, eritematopuláceo. Típicamente, esta es una faringoamigdalitis que se inicia bruscamente, es de inicio brusco con dolor de garganta, instalación en pocos horas se instala un dolor de garganta habitualmente intenso, produce dificultad para tragar, disfagia, puede producir mal aliento y sobre todo en los pacientes que tienen amígdalas grandes, que con la inflamación se ponen más grandes todavía, hay una voz gangosa como voz de papa caliente que se llama, y los procesos inflamatorios o infecciosos faringoamigdalares severos pueden dar irradiación del dolor hacia el oído, otalgia. Y la amigdalitis pultácea típicamente tiene fiebre alta, mayor de 38 grados y generalmente mayor de 38,5, que cursa con picos y bajadas. Y eso produce en el paciente la sensación de escalofríos, muy típico. Entonces, resumiendo, del punto de vista de síntomas, lo importante, dolor de garganta, febril con fiebre alta. ¿Ya? Germen, la mayor parte de las veces, estreptococo beta hemolítico del grupo A. Es el único, no es el único, pero es de lejos el más frecuente. Cuando habitualmente no hay respuesta al tratamiento dirigido a estreptococo, antibiótico, hay que pensar que pudieran haber otro tipo de gérmenes, como estafilococo dorado, que es característico de los procesos o pacientes con amigdalitis recurrente, neumococo, Haemophilus influenza, anaerobios, Mycoplasma pneumonia, son de los otros virus o bacterias que pudieran existir. El examen físico es bastante característico. Ya dijimos que es eritematopuláceo. Entonces vamos a encontrar enrojecimiento principalmente localizado a amígdalas y pilares, y en las amígdalas propiamente vamos a ver exudado purulento en forma de los famosos puntos blancos, o a veces estos confluyen y forman como una especie de membrana. Y aquí les muestro estos nódulos, estos como pequeños solevantamientos que son el tejido linfoideo que les comentaba y que pueden participar. Entonces, en este caso, por ejemplo, en este paciente, vemos que el proceso está muy limitado, más que nada a las amígdalas y un poquito alrededor de las amígdalas. Ahora, el examen físico de la faringoamigdalitis bacteriana no puede dejar de incluir el cuello. ¿Por qué? Porque es típico de las faringoamigdalitis bacterianas que haya una reacción ganglionar y en ganglios específicos. Estos ganglios que están acá, que son los subángulo-mandibulares, debajo del ángulo de la mandíbula, o también les podemos llamar cadena yugular alta. Son los ganglios centinelas de la amígdala. Entonces, siempre que haya amigdalitis bacteriana, van a estar dolorosos, tumefactos, más grandes, menos grandes, pero siempre dolorosos a la palpación. No se olviden. Entonces, el diagnóstico es fundamentalmente clínico, en base a síntomas,
y en base a hallazgos del examen físico. Amígdalas con eritema y pus y ganglio cervical. Ahora, estos hallazgos, los más importantes que estamos viendo acá, han sido recopilados en una escala que puntúa el hecho de que haya fiebre alta, de que hayan amígdalas con exudado y ganglio cervical. Y se forman los criterios de Centor. A medida que se acumula puntos, más posibilidad de amigdalitis bacteriana. Revisen como tarea los criterios de Centor. ¿Podemos nosotros usar laboratorio? Sí se puede, pero en casos seleccionados, especiales, cuando haya resistencia al tratamiento inicial o cuando de entrada tengamos nosotros dudas acerca de la etiología, podemos usar desde un frotis y examen directo. Hay pruebas rápidas para determinar la presencia de estreptococo o podemos hacer cultivos y antibiogramas. Se puede, ¿ya? Pero es raro. Generalmente ustedes van a hacer tratamiento empírico. Complicaciones pueden haber, locales y sistémicas. Las locales básicamente son una salida de la infección al espacio periamigdalar en forma de celulitis o flegmón o en forma de absceso. Vamos a ver más adelante. Y las complicaciones sistémicas no son infecciosas, son por un mecanismo de autoinmunidad. Hay cepas de estreptococo que pueden generar la producción de anticuerpos en el paciente que van a ir contra el propio paciente. Es decir, hay un proceso de autoinmunidad en algunos casos de infecciones estreptocócicas. Y esto deriva en dos patologías fundamentalmente: la fiebre reumática y la glomerulonefritis post-estreptocócicas. Eso lo van a ver con detalle ya sea en cardiología o nefrología. El tratamiento consiste en reposo, es una afectación con mucho compromiso del estado general, mucha fiebre, entonces hay que prescribir reposo, 2 o 3 días. Dieta blanda, obviamente, porque hay dificultad para tragar. En los niños, sobre todo, hay que poner mucho énfasis en que se hidraten, porque como les duele para tragar, a veces se deshidratan, no ingieren líquido. Hacen tratamiento sintomático del dolor y la fiebre, usan AINE. Y el tratamiento de fondo es antibiótico. Cuando uno hace el diagnóstico de amigdalitis purulenta, purulenta, bacteriana, todos los sinónimos que escucharon, implica que aparte de las medidas higiénico-dietéticas, tienen que hacer antibiótico, aparte del tratamiento sintomático antibiótico, plenamente justificado. Como la mayor parte de los casos son estreptocócicas, entonces nos sirve muy bien, felizmente todavía, penicilina. Y la forma más práctica de administrar penicilina es benzatínica, una sola dosis. Con peso menor de 15 kilos, 600.000, es uno de los esquemas que hay, no es el único. Entre 15 a 30, 1.2 billones. Mayor de 30 kilos, 2.4. Suficiente, una dosis. Si ustedes sospecharan que hay gérmenes resistentes a la penicilina, habría que ampliar el espectro. Habitualmente puede ser amoxicilina con inhibidor de beta-lactamasa. Y eventualmente, si hay alergia a penicilinas, macrólidos, fundamentalmente claritromicina. ¿Qué pasa con la faringoamigdalitis viral? ¿Ya? Del punto de vista descriptivo, diríamos que es una faringoamigdalitis a lo más con eritema. No hay exudado. También se llama faringitis aguda, porque el proceso está difuso en toda la faringe. Y los cambios van a ser mínimos. Muy sintomática, hay dolor también, puede haber dolor y ardor, pero fíjense que aquí aparecen estos síntomas nasales, obstrucción nasal, catarro, estornudos, o traqueobronquiales, fundamentalmente a través de tos. Y por eso, tos también es uno de los criterios de Centor. Es decir, cuando un paciente tiene tos, apunta más a virus.
Si no tiene tos, si tiene dolor de garganta y los demás síntomas, apunta más a bacteria. Ahora, los criterios de Centor, un doctor que es el nombre, el doctor Centor, puso primero 4 criterios, pero después vino otro doctor que agregó unos criterios de edad, ¿ya? Porque la faringoamigdalitis bacteriana es muy rara antes de los 3 años. Más frecuente en el escolar, el adolescente, hasta los 14 años. Entonces, la edad, ocurrencia de estos síntomas a esa edad, apunta más a bacteria, o puede ser bacteriana junto con los otros criterios. Entre 15 y 44 años no suma ni resta. Y después de los 45 años se descuenta un punto, porque la faringoamigdalitis puntácea en edades posteriores es rara también. Bueno, el examen físico, como les decía, en la viral es nada, contrasta mucho. El paciente se queja de dolor y usted se examina y en la cavidad oral no encuentra nada, o casi nada, o a lo más eritema, y no van a encontrar ganglios cervicales. Salvo cuando es viral específica. Estamos hablando de la faringoamigdalitis viral inespecífica. Hay algunos que son específicas, virus específicos. La mononucleosis infecciosa da ganglios, pero difusos en todo el cuello, supraclavicular, posterior, etc. Otro cuadro clínico. Entonces, examen físico con escasa o moderada hiperemia, el diagnóstico fundamentalmente clínico y el tratamiento sintomático. Hidratación, AINE, antihistamínico, antigripal, pero no antibiótico. Eso es lo importante de hacer la diferencia entre bacteriana o viral. Vamos a recapitular lo que hemos visto hasta este momento. Entonces, la faringoamigdalitis aguda la podemos definir en función de su aspecto clínico, ya les dije, eritematosa, eritema topolutáceo, pero además hay otra categoría del punto de vista descriptivo, hallazgo, con vesículas y o úlceras. ¿Ah? Ahora, en función de la extensión, dijimos que pueden ser procesos que se localizan más que nada en las amígdalas, sugerente de bacteriano, o difusa en toda la orofaringe, más propio de virus. Entonces, tenemos que la faringoamigdalitis viral será un proceso habitualmente difuso y con a lo más eritema. En cambio, la amigdalitis purulenta tiende a ser localizada a las amígdalas, más que nada, tiene exudado purulento y tiene ganglio cervical. Ahora, las faringoamigdalitis con vesículas y úlceras son virales, pero por ciertos virus. Herpes simple tipo 1, herpes zóster o Coxsackie A. Los síntomas son muy parecidos al de una faringoamigdalitis viral inespecífica, pero en el examen nosotros vamos a constatar que hay vesículas o úlceras con una pequeña placa de fibrina. Y estas úlceras pueden ubicarse en la orofaringe e en la cavidad oral también. Lengua, encías, paladar. Por ejemplo, acá encontramos las lesiones en el paladar blando, la úvula, los pilares amigdalares. Y cuando están localizadas en la región posterior exclusivamente y son pocas úlceras, habitualmente un poquito más grandes, hay que sospechar Coxsackie A. Si acaso las úlceras comprometen los labios, las encías, la lengua, es más sugerente de etiología herpética. Pero fíjense que hay que hacer un buen examen porque
El hecho de que estén limitadas a la parte posterior tampoco descarta que sean herpéticas, pero examen prolijo es clave. Aquí, por ejemplo, alguien que esté observando con más cuidado me dice, doctor, usted no está hablando del orofaringe, pero yo estoy viendo acá en el labio. Correcto, hay que examinar prolijamente. El tratamiento es sintomático, con medidas de dieta, hidratación. Cuando sospechamos etiología herpética, habitualmente por la severidad de los síntomas, por lo difuso de las úlceras, es importante hacer el diagnóstico lo más pronto posible para administrar aciclovir. Este es un antiviral específico muy útil, pero sobre todo en los primeros días, cuando el virus está replicando. Cuando está en etapa de meseta, ya no es tan efectivo. Abandonado a su suerte, un proceso herpético puede sanar en 7 a 10 días. El paciente va a sufrir bastante. Y lo que es peor, con altas chances de hacer neuralgia, fundamentalmente va a estar con molestias durante su problema. Pero también es importante hacer un diagnóstico diferencial exacto para descartar que fuera una faringoamigdalitis por herpes zóster de la variedad varicela zoster. Estos virus van a dar manifestaciones limitadas a una zona de un nervio. Por ejemplo, acá en el hemipaladar. Un hemipaladar afectado y el otro no. Eso es herpes zóster. Equivale a la zona, al herpes intercostal, por ejemplo. Y aquí sí que también es muy importante hacer diagnóstico precoz y tratamiento con aciclovir, porque abandonados a su suerte también van a curar, pero con altas chances, como les estaba diciendo, de hacer neuralgia postherpética. El episodio de úlceras puede pasar, ¿ya? Pero el paciente va a quedar con dolores recurrentes por meses o años. Fíjense qué importante entonces hacer un buen diagnóstico, como en este caso. Un examen superficial me puede mostrar que, amigdalitis pultácea. No se fijaron que tiene úlceras. Y no se fijaron que está en la mitad del paladar, hemipaladar derecho. El otro lado no tiene nada. Entonces, importante el examen físico, prolijo. La faringoamigdalitis micótica es muy diferente a todo lo anterior que hemos visto porque su nivel de molestias es muy bajo. No produce dolor, habitualmente produce ardor, picor, sensación de cuerpo extraño, algo que está ahí como una heridita que no cura, síntoma. ¿Ya? Pero ¿cómo se hace el diagnóstico? Mirando. Y también es clásico que los pacientes no consulten con días de evolución, sino con semanas o meses, porque el nivel de molestias es bajo. Ahora, una vez que uno diagnostica micosis orofaringea, tiene que pensar por qué ha ocurrido. Porque en la cavidad oral hay hongos saprófitos. Y estos proliferan cuando hay condiciones adecuadas. Entonces, esos son los factores. Uso prolongado de corticoides o antibióticos, inmunodepresión, dentro de las cuales podría ser inclusive HIV. Este es el aspecto típico de una de las formas de micosis, exudado en forma de puntos, difuso. El paciente no tiene dolor, pero tiene una molestia rara, le parece que no está bien su garganta y ustedes se encuentran con esto. Y el aspecto clínico ya les está diciendo que es una micosis y específicamente por el aspecto grumoso de leche cortada, ¿sí? Podríamos pensar en cándida albicans. Entonces, el tratamiento consiste en colutorios, aseos bucales o enjuagues con solución de bicarbonato, un vasito pequeño de agua tibia con una cucharillita pequeña rasada de bicarbonato. Ayuda bastante. Soluciones antimicóticas para enjuagues existen, pero no es tan efectivo como el antimicótico sistémico. Ejemplo, fluconazol, 50 miligramos día por 2 semanas. Eso es importante, 2 semanas como mínimo para evitar recurrencias y obviamente averiguar por qué está ocurriendo, porque si no va a volver.
Y también se puede usar el fluconazol en forma de 150 miligramos, pero ya no diario, sino interdiario o cada 2 días, también por 2 semanas. A tomar en cuenta que a veces hay pacientes con manifestaciones faringoamigdalares de enfermedades sistémicas. El paciente tiene una enfermedad sistémica y hay algunos signos, a veces no síntomas, sino solo signos en la orofaringe, y que mal interpretados pueden llevar a tratamientos antibióticos completamente innecesarios. Por ejemplo, en algunas hemopatías como la leucemia o la agranulocitosis, donde podemos observar lesiones ulcerativas, ulceronecróticas o ulceromembranosas en las amígdalas. Entonces, mucho cuidado, sobre todo cuando hay pacientes, y más que nada yo lo he visto en niños, que vienen a consultar porque tienen una amigdalitis, entre comillas, que no sana nunca. Entonces nosotros examinamos y evidentemente hay pus en las amígdalas, pero hay que fijarse el contexto. El niño está pálido, está enflaquecido, ya se hicieron tratamientos antibióticos y a veces un hemograma, tan simple como eso, hace el diagnóstico de la pseudoamigdalitis. También encontramos manifestaciones faringoamigdalares en una cantidad de enfermedades sistémicas infecciosas, como la escarlatina, les hablé de la mononucleosis infecciosa, sarampión, rubiola y la fiebre tifoidea. No es frecuente, pero algunos pacientes con fiebre tifoidea pueden tener exudado pseudomembranoso en las amígdalas. Se malinterpreta como amigdalitis pultácea, se le administra penicilina y no pasa absolutamente nada. Y el cuadro clínico es como para caer, porque el paciente es un paciente febril, ¿no?, que consulta con el médico como parte del examen físico. Una de las enfermedades febriles más frecuentes es la amigdalitis pultácea. Entonces, correctamente mira la garganta, ve exudado y dice amigdalitis bacteriana. Obviamente, si examinara el cuello no encontraría ganglios, a tomar en cuenta también. Y les hablaré también de lo que se llama amigdalitis lingual. Las amígdalas linguales, como están viendo acá, detrás de la B lingual, acá. Y toma importancia, sobre todo, en los pacientes amigdalectomizados. Entonces, ocurre que hay pacientes que llegan con un cuadro de dolor de garganta, febril, ganglio cervical, pero ustedes en el examen de la orofaringe no encuentran amígdalas. El paciente les dice, claro, doctor, a mí me operaron. Pueden ser las amígdalas linguales. Hay que revisar la base de la lengua. Si tienen problemas, es un caso que pueden derivar, porque incluso el especialista podría tener que echar mano de exámenes complementarios como una endoscopía, para poder ver bien. Pero también hay una otra situación donde las amígdalas, donde el paciente pudiera presentar el antecedente de amigdalectomía y estar con un cuadro de amigdalitis. Y es cuando la intervención quirúrgica no fue correcta y se dejaron restos de amígdalas. Entonces, esos restos de amígdalas dan otra vez amigdalitis. Muy bien, entonces ahora vamos a dejar espacio para sus preguntas. Hagan todas las preguntas que quieran. Es un tema muy importante. Les vamos a dejar en eCampus la literatura para que estudien. Pero esto es algo que tienen que saber. Se van a encontrar con el paciente y su dolor de garganta muchas veces en sus vidas profesionales. Aunque sean psiquiatras o neurocirujanos, igual. La vecina, el primo, la prima va a llevar a su hijito y les va a decir, mi hijito está con dolor de garganta. Y ustedes tienen que hacer diagnóstico diferencial y solucionar. Porque sea la especialidad que sea, primero son médicos,
¿Mm? Y no sé si están siguiendo el caso Maradona, no creo por sus exámenes, pero a raíz de la muerte de Maradona en la Argentina, están crucificando a dos médicos que participaron del caso y que son un neurocirujano y la psiquiatra. Y Maradona murió de otros problemas. Entonces los dos podrían argumentar que no son especialistas en corazón, ni en adicciones, ni nada de eso, pero no van a poder. Ya han adelantado los jueces. Primero son médicos. El neurocirujano quiso zafar diciendo que él cometió errores en el manejo de Maradona porque lo vio más como amigo, que realmente era su amigo, un paciente de muy difícil manejo. Entonces él dice, yo he actuado, he cometido seguramente estos errores de no internarlo obligatoriamente, etcétera, por aceptarle, porque el que no quería internarse era Maradona y su familia. Entonces él trató de solucionar de alguna manera, como amigo, pero ahora los jueces le dicen, no, para nosotros usted no es amigo, usted es médico. Es que yo soy especialista. No, no, no. Primero es médico. Así que primero son médicos. Así que tienen que aprender a tratar amigdalitis. Y no van a poder decir, yo voy a derivar estos al especialista, porque hay tal cantidad de pacientes con dolor de garganta que tienen que solucionar ustedes. Y solucionar con criterios, sobre todo no abusar del antibiótico, que en nuestro país se abusa, pero por demás del antibiótico. Se abusa terriblemente. ¿Qué dudas tienen? Por reflujo, doctor, también se podría causar una amigdalitis. Más que un cuadro de amigdalitis aguda, lo que da es una amigdalitis como de baja intensidad, carraspera, dolor en la garganta persistente. Más que un episodio agudo, lo que da es un episodio persistente, recurrente, semanas, meses, a veces síntomas de muy baja intensidad, como por ejemplo carraspera o tos, ¿cierto? Carraspera o tos o ardor. Por eso en ese escenario de síntomas de baja intensidad muchas veces tenemos que hacer diagnóstico diferencial entre reflujo y alergia. Y alergia. Ahora, también es importante tomar en cuenta esta etiología porque ¿qué creen que va a pasar si a ustedes en un paciente con reflujo, con faringitis por reflujo, le dan AINES? Ustedes dicen, es una faringitis inespecífica, no sé por qué será, no hablan mucho con el paciente y le dan AINE, diclofenaco. ¿Qué creen que va a pasar con ese paciente y sus molestias por reflujo? Empeora. Empeoran, empeoran. ¿Ya? Entonces siempre hay que hablar con el paciente. Hay que tratar de aclarar la etiología, descartar las etiologías probables y examinar, porque la mayor parte de los errores que yo detecto en el manejo de faringoamigdalitis no es porque no tengan el conocimiento los médicos, sino que simplemente no examinaron. Caso típico, ¿no es cierto? Un paciente con dolor de garganta muy intenso, febril, fiebre alta, ¿ah? Dificultad intensa para tragar, entonces internación en clínica, antibióticos parenterales, 1, 2, 3 días, se aburre el paciente, se sale de la clínica y empieza a consultar con ABC. Y en más de una oportunidad yo he revisado a estos pacientes, bajado la lengua, tan simple como eso, bajar la lengua y constatar que tiene una faringoamigdalitis herpética severa.
¿Ah? 25 o 30 úlceras en la garganta. ¿Saben cómo molesta una pequeña úlcera en el labio o en la lengua? Bueno, imagínense lo que es tener 25 o 30 úlceras en la garganta. Y es bajar la lengua y ver. ¿Y qué pasó con los otros médicos? No examinaron, no examinaron. O examinaron superficialmente y de lejos, así, sí, parece que está un poco rojo. Y algo blanco vi, pultácea bacteriana. No. Entonces examinan cuidadosamente. Y peor todavía, en algunos casos, pues recibo gente donde veo que la cosa no está marchando bien, no hubo buenas indicaciones, y le pregunto, bueno, ¿y lo vio el doctor fulano? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad no me vio, doctor. ¿Cómo que no me vio? Usted ha ido a consultarnos, ¿cierto? Sí, pero no me examinó. Pero en algún momento le vio la garganta. No. Yo he conversado con el doctor y después ha habido una receta y punto. No es infrecuente, entonces no caigan en eso. Peor ahora, donde hay tanto problema médico-legal. Entonces ustedes aprendan a hacer un buen examen y no solamente hacer el examen, sino a llenar el documento. Lo vi a tal hora, tal día, y en ese momento presentaba, decía tal cosa su historia y presentaba tales cosas. Y yo prescribía en consecuencia esto. Acostúmbrense a examinar. Y otra razón por las que les recomiendo que examinen a los pacientes es que al paciente le cae muy bien que el médico en algún momento examine la parte afectada, que toque, que inspeccione. El paciente se siente que lo están atendiendo. Cuando lo miran de lejos, el paciente dice, no me vio. ¿Cómo que no lo vio? Si usted ha conversado con él. Claro, doctor, pero no me examinó. Miren, es tan importante el examen que yo les cuento como anécdota. Tengo un amigo, un doctor, que es un laringólogo muy bueno en San Pablo. ¿Ya? Y dentro de los problemas que ve él, ve mucho problema de voz. Los problemas de voz no se diagnostican por examen físico externo. Hay que ver las cuerdas vocales. ¿Ya? Y muchas veces en una primera consulta no se hace el examen endoscópico, se hace en una segunda consulta o se deriva, etcétera, etcétera. Pero este doctor siempre, aunque vaya a hacer una endoscopía, él hace una inspección, hace una palpación de la laringe. La información que va a obtener por ese procedimiento es casi nula. No digo que no existan, puede haber algunos detalles, pero es nada al lado de la información que puede dar una endoscopía. Sin embargo, él no se salta esa etapa en esa primera consulta, porque tal vez la endoscopía la va a hacer en otra hora, digamos. Pero en la primera consulta, él inspecciona, palpa, toca. ¿Por qué? ¿No? Dice, el paciente va a sentir que yo estoy tomando interés en su caso. Como es un tipo muy famoso, entonces hay mucho riesgo de que en la primera consulta el paciente perciba que el especialista no ha hecho nada, que simplemente ha indicado fibroscopía. ¿Ya? Fíjense qué importante es. Bueno, entonces, quedaríamos en el viernes a la misma hora. Y antes de eso, les deseo mucha suerte. Doctor, Estudien para su examen. doctor, No va a quedar espacio, te cuento. Pero a ver, quería saber qué se debe hacer en el caso de que en la persistencia o en la hipertrofia de las amígdalas adenoideas en es un los tema de niños. otra clase, te cuento. Es un tema de faringoamigdalitis crónica. Lo vamos a ver. No te preocupes.